Bueno, ahora sí, arrancamos. Primero que nada, bienvenidos a todos. Estamos muy contentos de poder presentar este gran libro de Ediciones IPS en la Facultad de Naturales. Pero antes de arrancar con meternos de lleno en la discusión del libro, queríamos también decir que en esta semana se está dando una jornada de visibilización en la UNLP por la situación que está viviendo la universidad. En el día de mañana va a haber paro docente y no docente, y en el día de hoy, al mediodía, se llevó a cabo en el rectorado de la UNLP un guiso popular para que se muestren para visibilizar la situación que está viviendo la universidad, que realmente es muy tremenda. Los salarios de los docentes y los no docentes están por el suelo, el presupuesto universitario está congelado, igual que las becas. Por eso queríamos enmarcar esta charla en estas actividades que se están haciendo en la universidad, pero también decir que saludamos a los docentes que están siendo parte y los estudiantes, pero nos parecen que son medidas insuficientes. Nos parece que el frente gremial, que está conformado por ADULP, ATULP y la FUL, se tiene que poner a la altura de la situación que está viviendo la universidad y la ciencia nacional. Porque si bien convocan a actividades, son paros aislados, o a veces convocan a movilizaciones o acciones sin paro, entonces como estamos en las facultades no podemos participar. Entonces nos parece fundamental que se pongan a la altura de la situación que vive la universidad y que se llamen asambleas interclaustros, porque queremos tener espacios de docentes, no docentes y estudiantes para discutir un verdadero plan de lucha desde abajo y organizar y exigir una tercera marcha universitaria, que es una marcha gigante como la del año pasado, que sea con paro para que toda la comunidad educativa pueda participar, pero que sea discutida y empujada desde abajo. Queríamos también decir eso, y que nos parece importante desde la juventud del PTS y desde nuestra red de agrupaciones Clave Roja en todas las universidades del país, impulsar estas instancias de presentaciones de libros, de debates, de discusiones, para pensar como estudiantes en un futuro, cuando nos recibamos, al servicio de qué y quiénes van a estar nuestros conocimientos, porque nos parece que eso también es una forma de discutir qué ciencia queremos y de defender la educación pública. Así que eso, y bueno, para ya empezar a charlar sobre el libro, este es un libro que se llama Extractivismo en Argentina, saqueo, resistencias y estrategias en disputa. Es parte de la colección de Ecología y Marxismo, que forma parte con otros 4 libros que estuvimos sacando, y que fue escrito en un contexto en donde la crisis climática se acrecienta cada vez más, en donde venimos de una pandemia hace unos años. Vimos las inundaciones en Bahía Blanca. Hace menos de una semana hubo un temporal tremendo en toda la provincia de Buenos Aires con muchas inundaciones. Y que estas situaciones así, ¿no? De inundaciones, olas de calor, olas de frío, sequías extremas, van a ser cada vez más frecuentes, y no solo en Argentina, sino en todo el mundo. Pero que en Argentina podemos ver su origen con la matriz extractivista que todos los gobiernos impulsaron, porque eso es así, o sea, no hay grieta para profundizar el extractivismo y saquear nuestros bienes comunes naturales, no hay distinción de partido, digamos. Y que hoy Milei, que es negacionista de la crisis climática, viene a profundizar con iniciativas como el RIGI, que le dan más beneficios a todas las multinacionales que ya tienen, pero se profundiza más. Y bueno, también tiene sentido porque el plan de Javier Milei hoy es primarizar la economía argentina. Y en ese sentido de crisis climática que estamos viviendo, se están buscando salidas, ¿no? Bueno, ¿cómo salimos de esta crisis? Hay algunos que plantean que es el mismo capitalismo, un poco más regulado, un capitalismo verde, que puede buscar solución a las problemáticas que él mismo nos está empujando, y hay un sector de empresarios que ven negocios ahí. Entonces, en la crisis climática se aprovecha, ¿no? de las necesidades de las mayorías populares para seguir aumentando sus ganancias y generando negocios alrededor de eso. O que incluso plantean que la responsabilidad de la crisis climática es de toda la humanidad en su conjunto. Y generan ese sentido común. Entonces nosotros nos organizamos en los lugares de estudio, de trabajo, para decir
claramente que no es la humanidad en su conjunto, sino es el capitalismo el que destruye el planeta y las necesidades de los empresarios de todo el tiempo aumentar sus ganancias sin importar cómo quedan los ecosistemas, cuántas comunidades originarias tuvieron que desplazar. Bueno, eso ellos no lo tienen en cuenta. Entonces por eso nos organizamos para desenmascarar quién es el verdadero responsable de la crisis climática que hoy estamos atravesando en el mundo, digamos. Y que en esa parte, en ese sentido también somos parte de los, estamos en los territorios en donde surgen las principales peleas en defensa de los bienes comunes como el agua, como el territorio. Bueno, no, sí, eso. Invitamos incluso a los panelistas que como Raúl, como Nati y como Patricia, que son parte de esas peleas junto a las comunidades originarias, junto a las asambleas. Y queríamos decirlo porque es importante saber que el futuro que viene no lo van a escribir las multinacionales, lo vamos a escribir nosotros desde las luchas y desde las resistencias. Y en ese sentido también queríamos plantear que además de la resistencia pensamos que es posible producir, salir de la resistencia y avanzar hacia algo positivo, de decir, bueno, queremos producir sin contaminar el ambiente, sin destruir nuestros ecosistemas, respetando a las comunidades originarias, y eso sabemos que tiene que ser en alianza de las comunidades originarias, con las asambleas de vecinos y vecinas, con los investigadores, con los estudiantes, pero en alianza con los laburantes, que son los que mueven el mundo. Y ya para meterme bien en contar más por el libro, y ya le dejo la palabra a los panelistas, es un libro que fue escrito colectivamente por compañeros de todo el país, que busca eso, dar una reflexión de cuáles son los principales extractivismos, cuáles son las resistencias y qué desafíos tenemos desde el movimiento ambiental y desde los lugares de trabajo y estudio para enfrentar la crisis climática. En ese sentido, la introducción fue escrita por Juan Duarte y Esteban Mercatante, que hacen como una mini introducción de cada extractivismo que después se desarrolla. Esteban Martínez, desde Neuquén, describe el fracking de Vaca Muerta. Marta Bernabeu y Julia Piglionico, con Ariel Iglesias, desde Mendoza y desde Chubut, describen el extractivismo de la megaminería. Pero además de describir el extractivismo de la megaminería, cuentan en otro capítulo las resistencias que se generaron en esos lugares, que fueron luchas enormes que lograron poner un freno al saqueo de los bienes comunes. Después, Nati Morales, que la tenemos de panelista con Liwen Antonelli, escribió en el capítulo de la fiebre del litio que además de hacer un análisis de lo que es la extracción de ese mineral, también cuentan muy bien y desarrollan, Nati también es parte, la resistencia de las comunidades originarias contra estas empresas extractivistas que vienen a barrer todo lo que existe en esos territorios sin medir mucho nada. Y el capítulo final es una entrevista a Raúl Godoy, donde se reflexiona sobre una perspectiva ecológica para pensar la actualidad desde una mirada socialista. Y bueno, ya para presentar cortito a los panelistas, tenemos a Nati Morales, que ya estuvo con nosotros el año pasado en esta facultad también, que en una charla donde discutimos el rol de las mujeres, de las comunidades originarias en la defensa del territorio. Ella es diputada por el Frente de Izquierda y fue parte también de la resistencia junto a las comunidades originarias cuando Morales, en su momento en Jujuy, quiso avanzar sobre una reforma de la Constitución. También Raúl Godoy, que es referente de nuestro partido, del PTS, el distrito obrero, es parte de la fábrica Ceramista Sanol y fue parte de su recuperación, cuando en su momento el patrón se fue a la mierda, ellos dijeron vamos a mantener unos puestos de trabajo, vamos a hacer andar esta fábrica, y bueno, fue un ejemplo para todo el país y todo el mundo. Hoy la fábrica sigue gestionando bajo la gestión de los trabajadores. Y por último tenemos a Patricia Pintos, que es geógrafa, que es directora del Instituto de Investigaciones Geográficas de la Universidad de La Plata y forma parte de la Red Nacional de Humedales, que nos pareció muy importante invitarla a ella porque el libro, como decía al principio, es una reflexión sobre cómo están pensadas las universidades y al servicio de qué y quiénes van a estar al servicio de quiénes van a estar puestos nuestros conocimientos.
Entonces nos parecía muy importante que esté ella desde la universidad siendo parte, digamos, de todas estas investigaciones que ella hace, así que les dejo la palabra a Nati, que va a empezar ella. Gracias. Bueno, estoy muy contenta de estar aquí. Llegué, más allá que Flybondi canceló el vuelo. No, sobre todo quería resaltar algo, que es muy importante para nosotros presentar este libro en un anfiteatro donde veo caras conocidas, pero porque son conocidas porque nos cruzamos en luchas, ¿no? En la resistencia. Decíamos de un hermano que está acá presente, que yo lo conozco de verlo en imágenes por la defensa de la 2660, del Tercer Malón, compañeras estatales de agricultura familiar que venimos enfrentando los despidos porque este plan de saqueo está afectando las fuentes de trabajo, y creo que si hay algo que resaltar es que nosotras que nos organizamos sindicalmente no solamente peleamos por nuestros derechos laborales, sindicales, sino que fuimos construyendo lazos muy profundos con los sectores campesinos e indígenas en todo el país. Entonces me da mucha alegría de ver acá presentes compañeras de las organizaciones sociales que por lo menos son una referencia muy importante de la pelea también que damos las feministas, y levantamos también la bandera plurinacional, que eso no es menor porque es algo que atraviesa también esta elaboración que nosotros fuimos construyendo también en un equipo y en un colectivo desde mi organización política, el PTS, y bueno, y estudiantes, ¿no? Que además de docentes intelectuales, estudiantes que hoy por hoy son un ejemplo, un motor de esa vanguardia que está a la cabeza, que si hay que mandar a la mierda, hay que mandar a la mierda, que no se calla la boca, que viene siendo parte de procesos muy importantes de lucha, no solo en defensa de la universidad, sino que los vemos en el movimiento ambiental, en las provincias, extendiendo los lazos con las comunidades, y también creo que hay algo muy importante, porque este libro, el propósito también es aportar una herramienta, una reflexión, y que pueda abrir ventanas en el ámbito académico, en estos lugares donde sabemos muy bien que lo hegemónico es que nos formemos con una visión extractivista, que nuestro conocimiento y nuestra formación aporte al agronegocio, aporte a otros extractivismos como el extractivismo del litio, aporte a la megaminería, al fracking. Entonces nosotros queremos cuestionar eso, y humildemente hacemos elaboramos este libro para que esas reflexiones también sean puestas en el ámbito académico, y también nos alegra por ahí también para socializar que en muchas cátedras de algunas facultades del país ya hay docentes que están tomando este libro para recomendarlo para distintas materias. Entonces, en ese sentido también va nuestro aporte militante. Pero bueno, algo más que también quería dar cuenta en relación a la elaboración, que nosotros aportamos mucha información, después pueden ver los distintos capítulos, no solamente para que hagamos un análisis, sino más bien, y trayendo lo que recién decía, queremos aportarle a la resistencia más elementos, más fundamentos, para tirar abajo, diríamos, la mentira de los poderosos, que hoy por hoy tienen un representante político como Javier Milei, pero también a esos gobernadores feudales de distintos sectores políticos en las provincias que están poniendo en juego un plan de saqueo que tiene al extractivismo como parte de uno de sus protagonistas. Entonces quieren profundizar la matriz extractivista en la Argentina, pero como parte de un plan a nivel internacional, porque hay una disputa geopolítica por los bienes comunes naturales como el litio, y donde nosotros somos parte de ese plan. La Argentina es parte de ese plan. Mi provincia es una provincia donde está siendo una zona de sacrificio, ¿no? Yo hace poquito estuve en esos lugares, en esos territorios donde van por el litio, estuve recorriendo humedales y hablando con los hermanos de las comunidades de esos lugares que solemos visitar y demás. Y bueno, o sea, pensar que zona de sacrificio implica destrucción de territorios, de humedales, que destruye formas de vida, cosmovisiones,
fuentes de trabajo, y que zona de sacrificio implica no más desarrollo, sino más bien despojo, sufrimiento, criminalización. Afectar la cosmovisión está implicando también afectar cultura, pueblos que hoy por hoy resisten y que vienen resistiendo hace cientos de años, entre otras cosas. Entonces, los que tienen el poder, que son los representantes de los capitalistas, de lo que van con estos planes, quieren como generar muchas fronteras, que en la universidad no tengamos una dimensión de lo que sucede en las provincias y en los territorios, que solamente pensemos en lo que está acá cerca. Y creo que hoy por hoy lo que se viene haciendo con las distintas resistencias es generar puentes, es mostrar, además que cada vez las consecuencias de esta crisis ecológica, de lo que estamos viendo, y cada vez nos está tocando en la ventana, ¿no? Con las inundaciones, los humedales, un montón de cosas que se ve, no hay que irse muy lejos, pero sí creo que nuestra responsabilidad de quienes escribimos este libro, que es un libro federal, como nos gusta decir, es tratar de acercar, diríamos, mucho más y tener una visión nacional, pero también sabiendo de que nosotros no podemos pensar soluciones locales o nacionales si lo que se está poniendo en juego es un plan y un interés geopolítico a nivel mundial. O sea, acá la Argentina, el litio y otros minerales críticos, entre otras cosas, le está disputando Estados Unidos, le está disputando Australia, Canadá, China, no sé, en Jujuy hay muchos proyectos donde están transnacionales chinas, por ejemplo, ¿no? Y no es menor también poder dimensionar que no solamente ahora que lo vemos a Milei, bueno, resaltando los tweets de Elon Musk y estas relaciones con Tesla, que es esta automotriz que produce y quiere profundizar la producción de autos eléctricos, sino que lo vimos con gobiernos anteriores, por ejemplo, el Frente Unión por la Patria, el Frente de Todos, que también se venía reuniendo, por ejemplo, con Elon Musk, tenían reuniones, por ejemplo, con la comandanta Laura Richardson, que dijo, ¿no?, que estaban puestas su atención en el triángulo de litio porque necesitan hacerse de esos bienes comunes que para ellos son recursos, materias primas, para disputar con China y con otras potencias imperialistas eso que para ellos ven no como bienes comunes naturales, sino más bien como fuentes de valor para sus negocios verdes, ¿no? Y así como veía el triángulo de litio, también mencionó que en América del Sur está una de las principales fuentes de agua dulce, entonces también están viendo el acuífero guaraní. Entonces, bueno, digo que como verán que hay una dimensión internacional que también hace a pensar qué salidas tenemos que construir, que como decía recién, no solamente no puede ser local, sino más bien tiene que tener una dimensión internacional, y así como ellos se unen para avanzar con sus planes en toda Latinoamérica, los de arriba, ¿por qué nosotros no pensar qué alianzas tenemos que tejer por abajo, que trascienda las fronteras, donde es importante pensar qué alianzas podemos hacer, ¿no? Eso después lo voy a abrir, no ahora, pero sí sabiendo muy bien que los pajaritos están hablando. Sí sabiendo muy bien que en los territorios hay enormes resistencias, que eso está expresado en el litio, en el libro, mejor dicho, las resistencias en Chubut, en Mendoza, en Neuquén, en el noroeste argentino, como para dar algunos ejemplos, pero también con los pueblos fumigados en distintas provincias, y donde esas resistencias, los protagonistas están siendo no solo las asambleas socioambientales que tienen décadas, diríamos, de aprendizaje, de camino recorrido, que nosotros vemos con mucha atención esas experiencias para pensar el ahora, y donde también en los territorios están los pueblos originarios, porque en la Argentina existen decenas de pueblos originarios que no solamente que pelean por el reconocimiento de la propiedad comunitaria, sino que habitan, poseen y existen en los territorios. Y como el avance del extractivismo pone en juego su existencia en esos territorios, son quienes están a la cabeza de la resistencia. Entonces, la experiencia que queremos transmitir en el sur, en Chubut, en Neuquén, en Río Negro,
y la experiencia reciente de Jujuy tiene como protagonista también las comunidades indígenas, los pueblos originarios, el tercer malón, y sobre todo qué alianzas se fueron forjando al calor de esos procesos con las asambleas socioambientales, donde confluyen jóvenes, estudiantes, docentes, mujeres, y también con sectores de trabajadores, como la docencia, que si ven después el libro, hay algo muy interesante para tener en cuenta, porque la docencia en todo el país viene siendo protagonista de estos procesos de resistencia y de lucha socioambiental. Eso no es menor, incluso pensando que en la docencia es un sector feminizado. Y creo que es importante resaltar la experiencia mendocina, donde un sindicato docente recuperado jugó un rol cuando se estuvo defendiendo la ley 7722 en defensa del agua. Y en Chubut también. Y agrego que en el caso de Chubut, los trabajadores y las trabajadoras del sector pesquero, diríamos que fue lo que inclinó la balanza en una lucha muy importante con una ley de zonificación minera. Entonces, bueno, creo que son algunos ejemplos para resaltar de lo que está en este libro, que invito obviamente a que puedan leer y que me parecía importante traer a colación. Bueno, creo que ya llegó con mi tiempo. Quería tirar algunos, diríamos, lo desarrollé, pero sí reafirmar algo. Cuando nosotros hablamos de extractivismo, lo hacemos desde una perspectiva crítica en relación a lo que hoy por hoy se está llevando adelante como modelo de producción, de apropiación capitalista de la naturaleza. Y cuando hablamos de extractivismo también nos paramos desde un concepto, traemos a colación a Eduardo Gudinas, donde menciona los extractivismos, por eso yo mencioné litio, megaminería, fracking, agronegocio, y donde por lo menos plantea algunas características que creemos que son importantes como para, diríamos, pararnos y sí delimitar lo que entendemos que nosotros es extractivismo y lo que puede ser otro tipo de producción capitalista que existe, pero que entendemos que va más allá de los extractivismos. Entonces, en ese sentido, la producción intensiva con grandes volúmenes de extracción de materia prima y donde prácticamente no hay ningún tipo de producción o agregado de valor y donde toda esa materia prima principalmente está destinada a la exportación. Diríamos que esos son algunos parámetros que tenemos en cuenta y que desarrollamos en el libro. En el caso del litio, que yo después en el intercambio voy a tratar de meterme en ese tema, pensemos, o le doy el ejemplo, ¿no? Se saca mucha cantidad, millones de litros de salmuera con tuberías para que tengan una dimensión que van desde los 400, 600 metros desde los salares al fondo, sacan millones de litros de salmuera, lo destinan a piletas que tienen una dimensión muy grande, se las puede ver desde el Google Maps, o sea, si ustedes entran, son enormes esas piletas que la dejan ahí entre varios meses, puede ser dos años, donde van haciendo de que por la radiación particular que tienen esos lugares como la Puna Jujeña o Salteña o de Catamarca, bueno, se vaya evaporando el agua, se vaya quedando, diríamos, los precipitados de distintos elementos y a partir del tratamiento de otros o con otros compuestos, incluso hasta soda cáustica que provee la empresa Ledesma, como para poder dimensionar quiénes se hacen negocio con esto, van, diríamos, precipitando esos compuestos para sacar lo que después daría el carbonato de litio, que es lo que se va después por los barcos desde los puertos, ¿no? Principalmente a China o a otros países. Digo que eso son en cantidades muy grandes, con el uso del agua, de la sal, pero también utilizan agua de los ríos, de los humedales, entonces afectan un equilibrio muy delicado que hay en lugares donde, imagínense, lo que se va por el calor, por la evaporación, es mucho más de lo que llueve durante un año. Entonces imagínense que si se sacan esa cantidad de millones de litros de agua, tanto de salmuera como agua dulce de los ríos, de los humedales, incluso de glaciares que hay ahí, bueno, se genera un desequilibrio brutal que afecta esos ecosistemas, afecta la biodiversidad y afecta la existencia de las poblaciones. O sea, esta idea
quiero transmitir porque viven y existen poblaciones indígenas en esos lugares. Bueno, digo para terminar, lo decía Lara al principio, o sea, nosotros ante esto, ante esta, diríamos, conceptualización de los extractivismos, sí queremos discutir contra quienes ante esta situación de un precio internacional que pueda haber un negocio con el litio o con otros minerales, bueno, discutimos contra quienes están promoviendo abiertamente como una ventana de oportunidad el saqueo a costa de lo que sea, ¿no? No le interesa tres pepinos, por eso la ley base, por eso el RIGI, entre otras cosas, y están avanzando. De hecho, veía hoy que hay en la sociedad rural, lo tengo anotado acá, estaba la Arminería, si no me equivoco, que promocionan las bondades del extractivismo minero, ¿no? Digo, como para tener en cuenta que nosotros obviamente nos paramos enfrente de quienes lo promueven de esa manera. Pero también discutimos contra quienes opinan, por ejemplo, de que puede haber un control de los extractivismos, más específicamente en el extractivismo de litio, que el problema tiene que ver con quienes controlan a esas transnacionales. Que el Estado pueda poder, no sé, más incidencia, por ejemplo, en los estudios de impacto ambiental, en los procesos de las decisiones, entre otras cosas, como si pudiera existir un extractivismo de litio sostenible o sustentable, que eso es lo que ponemos también en discusión y demostramos que no es así, o sea, es inviable una postura así, pero sí vemos que eso prevalece mucho en las universidades, por lo menos tengo conocimiento que acá en la Universidad de La Plata, de hecho hay un laboratorio, si no me equivoco, corríjanme, pero hay un proyecto piloto, no sé si se inauguró al final o no, pero para la producción de celdas de batería de litio, para un supuesto desarrollo, ¿no? Diríamos que podría existir en el país, cuando después lo desarrollamos muy bien, damos cuenta que son proyectos que después quedan truncos, porque el interés o hay un consenso extractivista entre los distintos sectores políticos del régimen que están promoviendo, o sea, que van en otra dirección, entonces esos proyectos quedan truncos, como muchos se puedan hacer experiencias piloto, pero lo que se ve es que esos capitales transnacionales no solamente están metidos en la fase de extracción de estas materias primas, sino que son los capitales transnacionales que monopolizan incluso la producción de las celdas y baterías de litio, son esos capitales transnacionales que también están metidos en la industria automotriz y son los mismos capitales nacionales, por ejemplo, que son los que tienen la deuda, tienen bonos de deuda con la Argentina, entonces nos atacan por todos lados. Bueno, esos mismos son los que están, por ejemplo, como accionistas en las transnacionales que hoy por hoy saquean el litio. Bueno, creo que eso quería por lo menos plantear y abierto el debate de las resistencias, porque sí opinamos que siendo parte de las mismas, es importante pensar qué salida podemos proponer en un momento donde este plan se está poniendo en juego en todo el país, donde las resistencias ambientales, las resistencias indígenas, están cobrando un protagonismo que no lo tenían en otros momentos. El caso de Jujuy es muy importante porque resistencia de las comunidades hay hace mucho tiempo. De hecho, venimos acompañando. Ahora, lo que no se vio antes de la lucha contra la reforma es que esa agenda anti-extractivista contra el saqueo de litio, en defensa de los territorios del agua y de los derechos indígenas, empalme con una agenda más grande de las y los trabajadores de los sectores populares que enfrenta un plan de saqueo. Y esa lucha que parecía más sectorial pegó un salto político y confluyó con otras demandas y con otras agendas. Y lo que se puso en juego con ese proceso y el levantamiento que hubo en Jujuy no fue solamente esa agenda anti-extractivista, sino lo que se puso en juego, lo que se enfrentó fue un régimen político, obviamente extractivista, que avanza con el saqueo de litio en la provincia, pero donde se vio, diríamos, una salida que superaba, diríamos, lo que ya se venía haciendo. Entonces creo que ahí está abierto un debate, por eso el libro dice estrategias en disputa, porque sí queremos debatir cómo fortalecemos la resistencia que hay en curso,
qué alianzas tenemos que construir y si puede haber una salida en los márgenes de este sistema y de estos gobiernos que hacen como política el extractivismo, o tenemos que pensar una salida de las y los de abajo, cuestionando la matriz productiva extractivista, cuestionando un sistema capitalista, cuestionando, por ejemplo, esta disputa geopolítica imperialista y pensando que puede haber una solución más radical, que es lo que estamos abriendo el debate en este libro. Así que bueno, cierro porque me extendí demasiado con mi tiempo y continúo dando el micrófono. Sí. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo seguir después de Nati, no? Qué difícil. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias. Quiero agradecer por la invitación a participar de esta mesa de presentación del libro a la juventud del PTS, en la figura de Ligüen, de Lara, de todos los compañeros que están presentes aquí. Hacerme, propias las palabras de Lara en relación al acompañamiento y al apoyo a las luchas que está siguiendo el sector universitario tan golpeado por las políticas de ajuste de este gobierno. También lo hago extensivo al sistema científico nacional, los compañeros compañeras del CONICET, la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia, la Agencia de Investigaciones Nacional, que también estamos sufriendo un ajuste tremendo, al punto de que el año pasado solamente en un año se han perdido 1.500 investigadores e investigadoras de nuestro país por la fuga que produce el ajuste tremendo que está llevando adelante este gobierno. Y luego, por supuesto, agradecer la posibilidad de compartir la mesa con tremendos compañeros como Nati y Raúl. Así que nada, y poder compartir con ustedes esta conversación. Yo quería plantear 2 o 3 cosas. Mi vinculación con esto viene con el extractivismo. Viene por el lado de haber estudiado un poco el extractivismo inmobiliario. No me voy a centrar en eso, ni mucho menos. Pero digo, el extractivismo es un monstruo que tiene muchísimas cabezas. Hay una línea invisible que recorre todos los extractivismos. Podemos hablar de extractivismo pesquero, de extractivismo minero, del fracking. Podemos hablar del extractivismo forestal en el litoral. Y por supuesto también del extractivismo inmobiliario en las ciudades. Yo quería complementar un poquito esa definición que yo utilizo de Eduardo Gudina sobre lo que entendemos por el extractivismo. Hay una definición que complementa la de Gudina, que es de un sociólogo catamarqueño, Horacio Machado Araoz, quien dice que el extractivismo da cuenta de un modo de formación social en el que básicamente está estructurado en 2 pilares. Uno, la extracción de bienes comunes de la naturaleza, decimos nosotros, el capital dirá de recursos naturales, con fines a la exportación, por supuesto, y sin transformación que medie y que le incorpore valor de alguna manera a lo extraído, pero que tiene como elementos que lo caracterizan, por un lado, un determinado patrón de poder. Hay un patrón de poder que está por detrás. Ay, no se escucha. Ahí va. ¿Ahora sí? Bárbaro. Yo me confío que, como soy docente, estoy acostumbrada a hablar y hablar, me parece que siempre se escucha. Digo que se lo caracteriza por un determinado patrón de poder que construyen bajo formas de coalición las empresas que se constituyen como patrones de estancia en los territorios en donde se localizan. Nati no me va a dejar mentir, en algunos lugares tienen fuerzas hasta parapoliciales para controlar esos territorios, que tienen una determinada estructura de organización de esos territorios. Por eso hablamos de territorios de sacrificio, porque se define en esas prácticas extractivistas
hay determinados territorios que están dispuestos para ser despojados al extremo, haciendo de cuenta que, voy a utilizar una palabra que se usó en estos días, el territorio es tabula rasa, es decir, que no hay nada, que no hay historia, que no hay territorios pretéritos, que no hay pueblos, que no hay formas de organización anteriores, digamos, ¿no? Que hay un determinado sistema de estratificación social donde algunos ganan y otros pierden. Esas son condiciones necesarias para poder llevar adelante prácticas extractivistas. Y que además hay un régimen político que se construye sobre la disponibilidad a discreción de esos bienes comunes de la naturaleza. Todo eso explica las prácticas extractivistas. A mí me gustaría decir que el extractivismo es posible en estas últimas 2-3 décadas, diría, porque lo podemos situar fuertemente como con una temporalidad de estas últimas 2 décadas y media, 3. Podríamos decir que desde el desembarco del neoliberalismo intenso, del menemismo, para acá, donde empiezan digamos, a gestarse desde regulaciones que favorecen, digamos, el desembarco de capitales transnacionales para explotar bienes comunes de la naturaleza en provincias que no tenían historia en esto, pero que desde el punto de vista, desde una mirada global, lo podríamos explicar por algo que un geógrafo inglés, al que algunos habrán escuchado nombrar alguna vez, David Harvey, ha llamado la acumulación por despojo, la acumulación por desposesión, dice David Harvey, que es una forma en la que encuentra el capitalismo global para hacerse de nuevos nichos de producción en lugares donde no estaba afincado, digamos, ¿no? Y el capitalismo por despojo, si lo quisiéramos traducir en lenguaje marxista, sería una suerte de nuevo periodo de acumulación originaria. Es decir, en estas últimas 2 o 3 décadas, las empresas multinacionales que llevan adelante prácticas extractivistas en todos estos ámbitos que hemos mencionado, están operando sobre los territorios como nuevas formas y mecanismos de acumulación originaria. Ahora, yo me voy a referir en relación, quería un poco contextualizar mi mirada acerca del extractivismo, la forma en la que escribo, digamos, las prácticas extractivistas, para poder dar cuenta un poco, para poder entender el derrotero de la discusión de la ley de humedales a lo largo de una década. El primer debate, no voy a hacer una historiografía de la ley de humedales porque me llevaría mucho tiempo y no es el sentido tampoco de lo que quiero compartir. Quiero sentar las bases de lo que Patricio Strachia llama la politización de una categoría despolitizada. Los humedales no eran una categoría politizada hace 10 años atrás, sino que se politiza a lo largo de esta década. En 2013, de hecho, la primera media sanción del proyecto de ley de humedales de un senador socialista santafesino, Giustiniani, se da por unanimidad en el Senado de todo el cuerpo de senadores, de todas las fuerzas políticas. Claro, nadie sabía muy bien qué estaba aprobando. Cuando esto pasa a Cámara de Diputados, tuvieron el tiempo suficiente para noticiarse y la ley, como sabemos, empezó a dormir el sueño de los justos y tiene la primera caída de estado parlamentario, digamos, ¿no? Ese es el primer gran fracaso de la ley. La ley venía a discutir para una porción significativa de la Argentina. Pensemos que los humedales ocupan aproximadamente entre el 20 y el 25% de la superficie del país. Están las turberas en Tierra del Fuego, están los mallines en la Patagonia, están los salares de altura en el noroeste, están los esteros de Liberá,
bueno, podemos recorrer toda la geografía nacional y vamos a encontrar ecosistemas que son tremendamente importantes para la sostenibilidad de la vida en las distintas geografías del país, por lo que se conocen como bienes y servicios ecosistémicos que le ofrecen a las comunidades que viven en relación con ellos, y que en muchos casos además son sustento económico de muchas de esas comunidades. Ahora, esa primera pérdida de estado parlamentario en el año 2013 le siguió una segunda un segundo debate entre los años 2015 y 2016, esta vez por acuerdo de un proyecto que presentó el senador Fernando Pino Solanas, que unificaba proyectos de dos senadoras también de provincias del interior, la senadora Odarde y la senadora Luna, y que de alguna manera ya empieza a condensar no solamente la iniciativa de un senador, como había sido en la primera oportunidad, sino empieza a lograr densidad por la participación de colectivos, organizaciones socioambientales, asambleas, organizaciones de base territorial, sectores del mundo universitario que empezaban a problematizar la cuestión de los humedales. En fin, obtiene una media sanción también en el Senado, pero en esta ocasión, y linkeándolo con lo que planteaba Nati en relación a los debates por el tema del litio, cuando se debate artículo por artículo en el Senado, una senadora jujeña, Silvia Jacopo. ¿Cómo se llama? Silvia Jacopo. Silvia Jacopo, mira, gracias por recordarlo, el nombre, se planta y dice que ella no va a apoyar el proyecto en la medida que no se modifique el artículo 14 de esa ley, que era el que establecía que los salares de altura formaban parte del patrimonio de humedales nacional. Bueno, precisamente se modifica ese artículo, se saca los salares de altura, y esto habilitaba en todo caso que toda la práctica extractivista relacionada con el litio en los salares de altura pudiera efectivamente seguir llevándose a cabo, digamos, ¿no? Esa fue una primera gran pérdida, digamos, del debate por la ley de humedales. Pero lamentablemente ni aún así pudo pasar por diputados y pierde en 2016 nuevamente estado parlamentario. Tercer tiempo, diría, para hacerlo muy breve, porque las idas y vueltas de la ley son interminables. Es un galimatías poder entender cómo fue todo el debate por la ley de humedales. El tercer tiempo sobreviene cuando el tema se vuelve a instalar en la agenda pública por el conflicto por los incendios. Ustedes recordarán bien los incendios en el Delta, que arrasaron con más de 300.000 hectáreas de bosque nativo en el Delta. Valdría decir que esos incendios eran en su mayoría incendios intencionales, ligados a tratar de cambiar el patrón productivo del Delta para poder favorecer el desarrollo de la ganadería en un área que históricamente no estaba relacionada con esa actividad productiva. Vinieron los incendios en Corrientes, más de 1 millón de hectáreas, recordarán, en los esteros de Liberá. Incendios en la provincia de Córdoba, incendios en Chubut, en distintas provincias aparecieron todo, como de repente una serie de incendios ligados a prácticas extractivistas, en algunos casos ligados a la actividad forestal, en otros ligados a la actividad inmobiliaria y demás. Se vuelve a instalar el tema en el año 2020. El derrotero sigue hasta el año 2022, no voy a contar un poco cómo fue esa historia porque sería demasiado largo, pero en 2022, para 2022, el proyecto de ley
del proyecto de ley de Giustiniani al nuevo proyecto de ley, que en este caso era un proyecto consensuado entre 10 proyectos distintos que respondían a presentaciones de proyectos de ley que habían hecho todo el arco político representado en la Cámara de Diputados. Había 10 proyectos de ley en diputados y 5 en senadores. Gana la primerea, digamos, la Cámara de Diputados, condensan un proyecto de ley, que es el proyecto que digamos, está por detrás del diputado Leonardo Grosso, pero que lleva el acompañamiento de todas las fuerzas políticas, y no solo de las fuerzas políticas, sino fundamentalmente tenía respaldo en la sociedad organizada, digamos, ¿no? Organizaciones de base territorial, asambleas, organizaciones no gubernamentales, universidades, comunidades indígenas. Más de 350 apoyos condensaba ese proyecto, que finalmente obtiene un primer dictamen en un plenario de comisiones de la Comisión de Hacienda, la Comisión de Vías Navegables y la de Recursos Naturales, pero que también muere cuando, por dos razones. Había una previa, que yo hoy comentaba así en una charla de café, y es que en algún momento hay una definición de humedales, que por ahí la leo para que tengamos un poco el registro de qué estamos hablando cuando se hablaba de humedales, del proyecto consensuado. Dice: a los efectos de la presente ley, entiéndase por humedales a aquellos ambientes en los cuales la presencia temporaria o permanente de agua superficial o subsuperficial causa flujos biogeoquímicos propios y diferentes a los ambientes terrestres y acuáticos. Rasgos distintivos son la presencia de biota adaptada a estas condiciones, comúnmente plantas hidrófitas y o suelos hídricos o sustratos con rasgo de hidromorfismo. Una definición muy técnica, pero que involucraba a todo el conjunto de humedales. Ahora, ¿cuál es la trampa que construye la política previa a la discusión en ese plenario de comisiones? En una reunión del COFEMA en julio de 2022, esa misma definición es modificada de una manera muy sutil, pero que cambia totalmente el sentido del alcance que tiene la definición de humedales. Se cambia cuando dice plantas hidrófitas y o suelos hídricos, dejan plantas hidrófitas y suelos hídricos. Sacan el IO, que ustedes dirán, una pequeñez. En la primera opción, lo que da es la oportunidad que cumpla con alguna de esas dos condiciones. Con lo cual, abarca todo un conjunto de humedales bien diversos. La segunda, que solo saca la barra O, obliga a que se cumpla con las dos condiciones. Es decir, que esos suelos tienen que tener plantas hidrófitas y suelos hídricos. De esa manera, imagínense qué ecosistemas de humedales quedan afuera. Los salares de altura. Acto seguido, y desde una reunión en Washington por esos días, en momentos en que estaban los debates álgidos, yo estuve adentro del recinto cuando se debatía la ley de humedales, llega un comunicado firmado por el conjunto de los llamados gobernadores del Norte Grande para decir que ellos no iban a avalar el proyecto consensuado. Proyecto consensuado que además contaba con que primero era de autoría inicial de un diputado del Frente de Todos. La mayoría de los diputados, de los gobernadores del Norte Grande formaban parte del Frente de Todos, pero los gobernadores se mostraron manifiestamente en contra a través de un comunicado llamativamente escrito desde la capital de Estados Unidos,
en contra de avalar y acompañar el proyecto de ley de humedales. Y ese fue el tercer factor que terminó con el debate de una ley que a todas vistas instaló la mirada y la cuestión de los humedales a nivel social, porque si hace 15 años yo le preguntaba a alguien qué es un humedal, nunca había escuchado hablar. La ley de humedales se instaló en la opinión pública. Y eso es un mérito de las organizaciones de la sociedad. Para cerrar esta primera parte de la intervención, porque seguramente me fui, ¿no? De los tiempos. Como todo, o sea, me cuesta. Qué cosa. Bueno, nada, uno quiere decir tantas cosas en tan poco tiempo. Bueno, en fin, decir dos o tres cosas. Yo creo que un poco la vía ya la jalonó, la plantó Nati recién, cuáles son algunas de las alternativas frente a estas cosas. Yo quisiera complementar desde el lugar de docente universitaria, digamos, en qué podemos aportar. A mí me parece que dos cuestiones. Por un lado, hay que desnaturalizar ciertas categorías y ciertos conceptos. Si uno recorre casi todo el arco político, la palabra desarrollo forma parte de la estructura programática de los partidos políticos, digamos, ¿no? El desarrollo, la palabra desarrollo fue introducida en el discurso político por primera vez en el año 1949, cuando Harry Truman asume la presidencia de los Estados Unidos y habla de desarrollo como esta idea de extender lo que el sueño americano había producido para sus connacionales al resto de la sociedad global, digamos, ¿no? Y desde entonces aparece como la zanahoria que estamos persiguiendo. Hace más de 7 décadas que perseguimos, todo se hace en nombre del desarrollo, ¿no? Pero nadie sabe muy bien qué es ni cómo se alcanza, digamos, ¿no? Porque no está hecho para la semántica del desarrollo no está hecha para que alcance al conjunto de la sociedad, digamos, ¿no? Por lo tanto, me parece que hay que deconstruir esta idea del desarrollo. Me parece interesante algunas de las iniciativas que existen en nuestra región, que aparecen como las alternativas no de desarrollo, sino que aparecen como alternativas al desarrollo, ¿no? No sé, pienso en Arturo Escobar, Edgardo Lander, Maristela Svampa, algunos de un grupo, digamos, de intelectuales que está pensando en esta idea de construir la idea y desnaturalizar el concepto de desarrollo para pensar en otras alternativas. Pero por el otro lado, y aquí quiero reivindicar el papel que tiene el libro no solo es una producción de una alta calidad, hoy lo conversábamos también en la charla de café, es una producción de una alta calidad, está muy bien escrito, está muy fundamentado en información, en datos, es muy sólido. Creo que es un instrumento, que es una herramienta además para la formación de cuadros, y es una herramienta muy importante para la producción de lo que ya algunos autores llaman el saber contra experto. Hay un saber que no es el saber instituido en las aulas, sino que el que se co-construye con los actores en los territorios. Y esa es la potencia que tiene, me parece, y la oportunidad que tiene el libro de construir saber experto. A mí me pasó una pequeña autorreferencia, que el primer libro que publiqué allá por el año 2012, nada, uno lo produce, los libros circulan, ya no son de uno, una vez que se producen en papel empiezan a circular y son de otros. Y en general, en la producción académica solemos producir textos que son como muy endogámicos, como muy para un público que produce y lee las cosas que nosotros producimos y leemos, digamos, ¿no? Y me pasó alguna vez que yo vi a un isleño del delta del Paraná
que estaba peleando contra el avance de una urbanización cerrada en el Delta, una práctica de extractivismo inmobiliario, y el cronista que le hizo la nota, él tenía el libro que nosotros habíamos escrito en la mano. Yo sentí que era el logro más importante de toda mi vida académica, que alguien se apropiara del texto, lo hiciera suyo y lo resignificara en función de sus propias vivencias y prácticas, digamos, ¿no? Porque de eso se trata, ¿eh? La producción de un saber contra experto que es capaz de dialogar vis a vis, de igual a igual, con los actores políticos, con los referentes del capital, digamos, mano a mano, digamos, ¿no? Bueno, me anoté un montón de cosas más que por ahí las decimos después, ¿eh? Pero bueno, cierro por acá. Gracias. Bueno, buenas tardes. Yo me hubiese quedado escuchando un rato más todavía. Estaba muy buena. Bueno, en primer lugar, valorar la iniciativa de los compañeros, compañeras de la juventud, bueno, acá de esta facultad, acá de Naturales. Veo también algunos exalumnos que están acá, son estudiantes, que fueron estudiantes hoy ya en otra etapa. Y bueno, y también con esto valorar la iniciativa y la actitud militante del Instituto de Pensamiento Socialista. Está Roxana Cortés acá, que es la coordinadora. Este año, en estos últimos tiempos, se han editado 3 libros sobre socioambientales, sobre ecología, y con autores diversos, incluso con compañeros independientes que han escrito desde otro lugar, como es el caso de Ariel Petruccelli, que desde allá, desde el sur, ha hecho su aporte, y un libro muy, muy lindo que se acaba de publicar, está fresquita la tinta todavía. Así que Ecomunismo se llama, ¿no? Está bueno. Un nombre muy, muy atinado en estos tiempos. Ecomunismo, recomendado. Está para comprar. Bueno, dice que está ahí. Paso el chivo ahí, le presenta a la compañera. Bueno. No, digo esto retomando de alguna manera el último tramo de Patricia, que también valoro muchísimo que esté acá con nosotros, porque nos hace un gran aporte desde sus conocimientos. Y pensaba recién, porque soy mucho de improvisar, muchas veces, muchas cosas, pero pensaba en la formación de una corriente marxista en los inicios. Marx rompe con una corriente justamente que se negaba a estudiar teoría. Entonces Marx dice que en un momento se pelea, no me acuerdo cómo se llamaba el hombre, pero entonces le dice, la ignorancia nunca condujo a ningún lugar, golpeando la mesa, y el tipo se fue. O sea, y Marx dijo no, o sea, no quiero gente que reivindique la ignorancia, o que reivindique, no, porque el tipo reivindicaba la acción directa por sobre todas las cosas, está todo bien, pero no alcanza. Es decir, hace falta la teoría, hace falta el estudio. Y de alguna manera estos aportes, en el sentido que decía Patricia, se transforman en herramientas en manos luego de gente que lo necesita para luchar con una brújula, ¿no? Para luchar con un GPS en la mano, para tener un lugar hacia donde ir, porque lo que no queremos está claro. Yo creo que eso ha habido y ha florecido mucho, incluso a nivel internacional, una conciencia más ecológica, una conciencia más socioambiental. También porque lo tenemos acá, digamos, el hecho de los incendios, las inundaciones, las catástrofes, que no son catástrofes naturales, sino son provocadas justamente por este capitalismo que es depredador y que destruye el mundo. No hay planeta B, por eso necesitamos esta herramienta justamente para pensar qué alternativa. Y esto no es fácil para nosotros, es decir, nosotros no podemos hacer demagogia y decir, bueno, mirá, acá tenemos la posta. No hay que hacer esto y hay que hacer esto. Es decir, creo que tenemos que tomar las herramientas y el conocimiento para pensar colectivamente qué salida damos. Pero sí hace falta una primera cuestión, que es poner el freno de mano de la revolución ante esta destrucción a la que nos va llevando el capitalismo. Y eso sí lo tenemos claro. Que hace falta el freno de mano de la revolución para parar esta locura de destrucción planetaria, y bueno, y ya en el camino ir pensando las alternativas, las variantes,
Por eso es importante estudiar, por eso es importante formarse, por eso es muy importante apelar a la gente que de distintos lugares aporta, desde conocimiento científico hasta conocimiento ancestral. Totalmente. Desde ese punto de vista, nosotros hemos aprendido mucho también, y vale decirlo, de las comunidades originarias. O sea, lo hicimos en Sanón, cuando ocupamos la fábrica, hicimos todo un camino, aprendimos muchísimas cosas a relacionarnos con el pueblo mapuche. Con la Confederación Mapuche, con el Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, etc. Y también en Jujuy lo hemos hecho, por lo menos desde nuestro partido, hemos hecho muchos intentos, y poniéndole el cuerpo, como lo ha hecho Natalia en Jujuy, con las comunidades Collas y las distintas comunidades en todo el norte de nuestro país, no solamente llevando programas, llevando alternativas, sino poniendo el cuerpo junto a ellos, porque ese aprendizaje es lo que se transforma después en fuerza material que necesitamos esa construcción. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que no es solo la propaganda, sino lo que venimos a exponer acá también un poco la praxis, que intentamos llevar, que son granitos de arena en esta construcción común, digamos. Entonces, junto a la Confederación Mapuche, no solamente pensamos lo socioambiental, sino sus derechos como pueblo ancestral y originario, que durante gobierno tras gobierno los han ido dejando tirados en la calle. Es decir, uno tras otro. O sea, la ley 26.160, que estaba el compañero recién, que fue parte de la lucha, que la compartimos, pasaron gobierno tras gobierno y era postergarla, era prorrogarla un poquito más, era prorrogarla por decreto, pero jamás se le dio una solución, digamos, hasta el final. Lo mismo pasa en el norte, y porque acá hay un problema, o sea, que también lo decía un ambientalista latinoamericano, que decía que el extractivismo ha sido la tumba del progresismo en toda Latinoamérica. Todos los progresismos, aún los más radicales, aún con los discursos más de izquierda, han quedado sepultados detrás del extractivismo. Ningún país latinoamericano, por más progresista que ha sido, incluso con lenguaje y con reconocimiento a los pueblos originarios, como ha sido el de Evo Morales en su momento, cambió la matriz productiva de Bolivia. Claro. Esos países saqueados de extractivismo igual a miseria. Entonces, qué trosco que somos. Pero, estas cosas, estos estudios profundos dan cuenta de que tenemos elementos científicos, no solo políticos, para hablar de lo que hablamos. ¿Está bien? Entonces, lo que hay también acá, yo tiro títulos, porque me parecieron muy buenas las exposiciones y me gustaría también el intercambio y el posterior cierre, pero hay un punto en toda esta lucha, que es a veces que en los distintos movimientos socioambientales surge, que es el escepticismo en la clase obrera. O sea, ¿cómo cambiamos esto? Bueno, Patricia un poco daba cuenta de lo que se reniega con diputados, vos juntar la firma, te firmó este y te desfirmó el otro, firmás acá y le cambian una letra, vas acá y un día se descompuso, el otro que a la hora de votar se fue al baño. Es decir, lo vemos cotidianamente. Y con estas cosas es igual o peor, es decir, es histórico esto. ¿Está bien? Entonces, ¿dónde está la fuerza? ¿Dónde está verdaderamente la fuerza para empezar a imponer? También lo decía Patricia, estoy haciendo mucha referencia porque sos la invitada por ahí, y me pareció muy bueno lo que decías, alrededor de estas alianzas que se tejen y todo, y que, por ejemplo, se han puesto en el tapete las discusiones sobre humedales cuando no ha habido catástrofes, claro, cuando ha habido desastres. O sea, se discute lo socioambiental cuando están los incendios que nos devoran media Patagonia o todo el norte. Y no es nada natural, ¿está bien? Entonces, o le ponemos el freno de mano, o nos vamos hundiendo cada vez más. Entonces, quería volver al tema del escepticismo en la clase obrera, porque es un punto. Y lo hemos charlado y a veces debatido con otros. Porque muchos compañeros socioambientales, incluso muchos compañeros y hermanos y hermanas originarias te dicen, sí, pero los laburantes no le dan bola, van por el sueldo. Entonces, si tienen que seguir extrayendo, tienen el sueldo para vivir. Y es verdad. Es decir, y nos pasaba en Neuquén con obreros petroleros, por ejemplo, que laburaban con el fracking, que eran mapuches. Y vos charlabas con esos hermanos, con esos obreros petroleros, y te decían, mirá, me desgarro, porque yo sé que estamos haciendo fracking donde vive mi comunidad. Claro. Ahora, el tipo llegaba a la comunidad de visita en una 4x4, porque
como obrero petrolero ganaba un montón. Pero el tipo decía en algún momento esto lo tenemos que cambiar, pero como que necesitaba más empuje, necesitaba más fuerza. Y hay trazos de esas cosas que pueden suceder, que no están en imaginación. Porque si no contamos con los sectores, si no contamos con la clase obrera como sujeto que pueda parar esto y pueda reformular y rearmar la economía en base a otros parámetros que no sea el interés del capital, sino un interés social, estamos liquidados. O los ganamos como leo, estamos liquidados. O vamos a seguir dependiendo de que le cambien una letra o no, o de que un diputado o una diputada no vaya al baño ese día, o no se descomponga, no coma fiambre, o no sé qué, todo lo que nos dicen, ¿no? Que está muy de moda. Entonces, y yo en estos ha habido trazos interesantes. Por ejemplo, yo siempre me gusta contar una de las huelgas que hubieron hace un tiempo, hace un par de años en Neuquén, donde los trabajadores de la salud estaban reclamando salario. Es decir, los dirigentes sindicales firmaron todos un acuerdo a la baja que los dejaban, y fue después de la pandemia. Entonces los trabajadores desde abajo, en los hospitales, empezaron a decir, loco, no, esto no va. Y lo había firmado ATE, lo firmó PCN, estaba homologado por el ministerio, estaba todo cerrado, y los laburantes dijeron no. Y empezó una lucha que se hizo muy fuerte, que los dirigentes, como era una cosa que salía desde abajo, le preguntaban al dirigente sindical, Carlos Quintrequeo se llama, el tipo, todavía es secretario general hace mucho tiempo, entonces le preguntan, bueno, pero ¿qué es eso que está pasando, esa huelga? ¿Qué pasa ahí? Y el tipo dijo, mira, esto es algo raro, eso no se entiende que este movimiento, es como un elefante, dice. No se sabe, es como bailar con un elefante. No sabes si agarrarlo de la cola o de la trompa, dijo el tipo. Entonces los laburantes dijeron, no está mal lo que dijo el burócrata si somos como los elefantes, tenemos memoria, andamos en manada y pisamos fuerte. Y esa huelga se consolidó y se extendió por toda la provincia. Y yo estoy dando esta vuelta para llegar al punto de que esta huelga la dirigía ATE, era el secretario general de ATE, Neuquén, que aparte de infame compativo, ¿no? O sea, desde lejos no se ve, a veces el detalle. Pero bueno, la historia es que la huelga estaba difícil, pero tenía mucho apoyo de la comunidad, pero faltaba, porque todas las fuerzas vivas se pronunciaban contra la huelga salvaje de los médicos, enfermeros, etc. Hasta que los trabajadores dijeron, vamos a cortar donde les duele, vamos a cortar la ruta de Vaca Muerta. O sea, que donde estaba el corazón de la producción y que lo que verdaderamente les importa a los tipos. Y fueron a Vaca Muerta. Pero el tema es que los enfermeros, médicos y todo eso, vos vas a la ruta de Vaca Muerta y es pleno desierto, patagónico y demás. Entonces se complicaba. Estuvieron todo el día cortando, hasta que cuando se estaban por retirar, se acercaron a un par de comunidades mapuches y le dijeron, ¿ustedes quieren ganar? O sea, ¿están dispuestos a llevarlo hasta el final? Y los compañeros le dijeron, desde ya queremos ganar. Y entonces dice, bueno, nosotros nos ofrecemos y le damos la mano y hacemos el corte en conjunto. Entonces, se hizo un corte que duró 20 días en Neuquén, bloqueando todo Vaca Muerta, y le lograron parar la producción y no lo podían reprimir. Es decir, cada vez que querían mandarle infantería, todo, el pueblo de Añelo y los pueblos se hacían caravanas, se empezaba Entonces el gobierno dijo, no va por acá. Entonces los petroleros, por ejemplo, el gremio petrolero, el sindicato de petróleo, le mandaba a los obreros, a los laburantes petroleros, en colectivo, mandó un par de colectivos para que metan presión en el piquete y lo dejen pasar. Y los petroleros tienen familia de enfermeras, médicos, venían de la pandemia a haber sido atendidos. Entonces bajaban de los colectivos los petroleros y se ponían a tomar mate con las enfermeras, con los enfermeros, se formaron parejas, pasó de todo. No, pero eso es un chisme mío. No lo cuentes. No, bueno, pero se confraternizó y también con los mapuches, también con las comunidades mapuches, que muchas veces hay mucho prejuicio y todo eso, porque dicen, bueno, los mapuches pelean, pero pelean por lo suyo. Y es verdad que pelean por lo suyo. Y a las comunidades mapuches, ¿de qué les sirvió? Para después sentarse frente al gobierno. Yo me reía porque lo hacían a propósito, pero varios de los referentes de la Confederación Mapuche iban a las reuniones con el gobierno después y llevaban los barbijos con los del elefante, ¿no? y pin con el elefante. Entonces le decían, mirá, soy mapuche y vengo con esto. Es decir, pero lo fortaleció. Fue una lucha que fortaleció a ambos sectores. Bueno, quedó ahí. El objetivo era salarial. Ganaron. De hecho, esa huelga se ganó. De ese 11% que le habían dado, terminaron en un 47%, me acuerdo, de aumento. Después la Confederación
pudo sostener, por ejemplo, el tema territorial para que no lo siguieran avanzando, entonces lo fortaleció territorialmente. Entonces, esto que fue pequeño, son pequeñas muestras del potencial que tiene esa alianza. Claro. Y que no es un problema folclórico, un problema de buena onda apoyar a las comunidades, es un problema estratégico para nosotros. Lo mismo Natalia lo decía, lo de Laura Richardson, creo que ahora cambió y tenemos que actualizar quién es el que está al frente del Comando Sur norteamericano, que fue la que hizo esa declaración. Estados Unidos tiene 3 lugares geoestratégicos acá en la región. El Triángulo del Litio, que abarca norte de Chile, sur de Bolivia, norte argentino, Vaca Muerta, la región de Vaca Muerta en la Patagonia, y el acuífero del Guaraní. No, son 3 lugares geoestratégicos para los tipos muy importantes. Ellos te lo dicen claramente. Claro. Por eso nuestra lucha no puede repetirse localmente, regionalmente. Puede empezar, como es para nosotros la revolución permanente, puede empezar en el plano nacional, pero se extiende al plano internacional y tiene una resolución internacional esta cuestión. Aún esta cuestión socioambiental. Y miren cómo son las cosas, que cuando estaba toda la discusión del litio, hubo una muestra de autos en Alemania, hicieron toda una producción con autos de batería, y hubo una movilización. Y en esa movilización de socioambientales aparecieron Guenufolles y Huipalas en Alemania, plantando bandera, pero mostrando un poco esa alianza, esa percepción, esa solidaridad internacionalista necesaria para pensar una pelea a fondo de verdad contra las multinacionales y contra estos gobiernos. Tenemos otro caso que tenemos un compañero que también es parte de nuestra corriente internacional en Francia, Adrien Cornet se llama, que es un obrero petrolero. Él era referente de la CGT en las afueras de París, en la Total, y esa empresa hizo despidos masivos, y lo hacía en nombre de la ecología. O sea, la empresa Total hablando de ecología, como Videla hablando de derechos humanos, más o menos. Bueno, pero el tipo con esa atacó un montón. Y este compañero, que es un referente, no solamente empezó a hablar del problema de los puestos de trabajo, empezó a hablar de lo socioambiental, y empezó a hablar de la contaminación de la Total, y se transformó en un referente nacional, esa lucha de la Total, de los petroleros franceses, cobró un apoyo nacional importantísimo de muchísimas organizaciones socioambientales. Por ejemplo, bueno, esa lucha a los compañeros los derrotaron, pero quedó una corriente formada de obreros con movimientos socioambientales importantes que persiste al día de hoy. Por ejemplo, tanto en obreros petroleros como también los movimientos ambientales diciendo, mirá, los obreros también pueden. O sea, los obreros pueden y los obreros tienen alternativa, porque se discutió mucho en ese conflicto después. ¿Qué alternativas empezar a pensar en términos energéticos, no solo para Francia, sino más en general? ¿También cómo sustituir el combustible fósil, etcétera? Entonces, yo creo que hay un momento político, yo la voy a hacer breve por esto, hay un momento político hoy que durante muchos años escuchamos mucho chamullo. Escuchamos que se hacía fracking en nombre de la soberanía, que se hacía fracking y después los días de fiesta levantaba una huipala, una Guenufolle, o ibas a actos folclóricos y se hacía fracking, igual, gobierno nacional y popular. Nos chamullaron un montón y ahora, por ejemplo, como hay un RIGI nacional, Axel Kicillof, la alternativa que muchos dicen que quieren preparar para 2027, tiene su RIGI bonaerense. Entonces van todos por el mismo lado. O sea, por eso el extractivismo es digamos, la sepultura de todos los chamullos posibles. O sea, la alternativa es radical, en el buen sentido de la palabra. Es anticapitalista, en el sentido anticapitalista. Me rectifico. Pero es importante pensarlo en estos términos. ¿Y saben por qué? Sobre todo porque ahora hay un gobierno que habla claro. Que a uno le puede caer mal, tiene método, tiene forma, pero el tipo va al hueso en cada una de las cosas, no te chamulla. El tipo te dice, te voy a matar y te va a matar. Es decir, y está así de claro. Y nosotros tenemos que hacer la antítesis y empezar a construir esa antítesis que vaya a fondo también. Tenemos la solución, pero sí, nosotros, miren, durante décadas la estructura económica de este país, además de todo lo socioambiental, pero pensemos un aspecto nada más el económico de nuestro país, en materia de hidrocarburos,
se le cobra el 12% de las regalías, o sea, dejan en términos de regalía el 12% de todo lo que extraen, explotan en términos de recursos hidrocarburíferos. El 12%. Es una de las cosas más bajas de toda Latinoamérica. Sí. Es un saqueo, es un saqueo abierto. El 12% de toda la producción hidrocarburífera. El 3% de lo que declaran las mineras. O sea, pensémoslo, saquémoslo socioambiental por un segundo en esto, abstraigámonos. Es un saqueo a todas luces. ¿Qué país puede pensar un desarrollo o alternativa? ¿Cómo era? Alternativas al desarrollo. Alternativas al desarrollo con una estructura económica legal como la que tenemos hoy acá, que es la del 3% en materia de minería y el 12%. Entonces, dejémonos de joder. Es decir, entonces, cuando nos dicen, bueno, pero tienen que pensar un sistema de alianza, bueno, un sistema de alianza lo pensamos nosotros en estos términos. Es decir, alianza para luchar con quien quiera, bienvenidos. No somos sin ningún tipo de sectarismo. Ahora, nosotros vamos gestando una alternativa que sea de fondo. Porque no se le puede poner parches a esto, y esto yo creo que lo pueden explicar mucho más también las compañeras que saben mucho más de esto, pero es imposible, ¿no? En Neuquén también, por ejemplo, y con esto termino, en Neuquén, cuando se empezó con el fracking, no fue Macri, cayó un decreto de Cristina Fernández, que fue el acuerdo con Chevron hasta el año 2050, que le abrió la puerta a la multinacional norteamericana Chevron para explotar con fracking la provincia de Neuquén. Cada pozo de fracking consume 90 millones de litros de agua, 90 millones de litros de agua, cada pozo. Hay cerca de 3.000 pozos. Entonces, esto que decía Natalia, por ejemplo, de la agricultura familiar y lo socioambiental ahí, por ejemplo, hay mangueras. Como no alcanza con el agua potable que hay en Neuquén, imagínense que hay ríos y todo, pero no es que sobra. Entonces, hay unas mangueras que le dicen anacondas, que son unas mangueras gordas así, grandotas, que las ponen en los cursos de agua y ahí van extrayendo 90 millones de litros por cada pozo y son 3.000 pozos aproximadamente que hay. Entonces, si vos pensás todo lo que te venden, el desarrollo de Vaca Muerta, lo bien que nos va a ir, nos están mintiendo. Es decir, vamos de vuelta a una nueva crisis, no solo socioambiental, sino el saqueo económico, como es el que se está llevando adelante. Entonces, en épocas donde hay discursos radicales del otro lado, hay que verdaderamente ir al hueso en términos de cómo empezar a discutirlo. La nacionalización, poner en manos nacionales, digamos, el conjunto de los bienes comunes naturales es una medida mínima. Y después habrá que discutir, y hay que discutir, usar todo el conocimiento técnico, científico y demás para repensar cómo hacemos una transición energética que no sea chamullo, que sea de verdad, pero lo primero que hay que cambiar es la orientación social. No una producción en base a la ganancia, sino pensada como un bien común natural de verdad. No solamente los bienes comunes, sino el conjunto de la economía. Así pensamos los socialistas. Y nosotros abordamos esta discusión desde ese ángulo. Bueno, espero que sirva. Compañeras, por los comentarios y por los aportes. Tal vez refrendar algo que dijo Raúl recién. Tenemos ahora un gobierno que no nos miente, que nos dice de frente lo que está pensando, lo que va a hacer. Tenemos montones de evidencias que dan cuenta de que pasamos de un prenegacionismo en la etapa anterior a un negacionismo, porque lo anterior también era una forma de negacionismo. Decir que se está pensando y trabajando en pos de resolver determinadas cuestiones que aparecen como estructurales, ¿no? En términos de las preocupaciones socioambientales de los territorios, y no cumplirlas es una manera previa de negacionismo. Ahora pasamos a un negacionismo pleno que está a todas luces claro con la sanción del decreto ómnibus, la sanción del RIGI. No sé si escucharon ayer, ya se anunció la primera inversión
del RIGI de 2.700 millones de dólares, precisamente para en Salar del Rincón, en Salta, para la explotación de litio. Bueno, la desjerarquización de los espacios políticos, digamos, de la planificación y gestión del ambiente. Hoy es apenas una subsecretaría colgada del raviol de la Secretaría de Turismo y Deportes. Así que imaginemos la importancia que se le da, la salida de la Argentina de todos los espacios de discusión internacional, como la COP, el no querer suscribir los acuerdos para el futuro que las Naciones Unidas lanzó a fines del año pasado. En fin, podemos recorrer una cantidad de decisiones que están dando cuenta del rumbo que va a tender a profundizar algo que ya venía amasándose y que ahora no termina de ser más que una realidad. Ya no hay nada velado, está todo a la vista, y me parece súper interesante esto que estuvimos conversando en términos de que, bueno, lo que viene, hoy por hoy, el movimiento socioambiental está desmovilizado. No podemos negar que hay una suerte de shock provocado por todos estos cambios que desmovilizó. Yo pertenezco a la Red Nacional de Humedales y estamos desolados. No puedo dejar de reconocer esto, porque ahora ya ni siquiera existe una agenda ambiental, no existe una agenda ambiental. Entonces me parece que como tanto dijeron Nati como Raúl, hay una cuestión que es la de empezar a atender alianzas estratégicas entre todo en el campo popular, digamos, con todos los sectores y con la cabeza abierta, ¿no? Dejando un poco de las miserias de lado y fundamentalmente pensando que tenemos un enemigo en común, ¿no? Que tenemos que enfrentar y que solo lo podemos hacer en la medida que tendamos puentes, construyamos redes, establezcamos alianzas. Dale, Nati. ¿Yo? No, Dale. Bueno, a ver, ¿qué es lo que quisiera aportar en este cierre? Retomando lo que dice Patricia, todos estos años de experiencias, de organización, de luchas en todo el país, dan cuenta de quiénes son nuestros amigos y quiénes son nuestros enemigos. Creo que eso es una primera definición, ¿no? Los que están del lado del extractivismo y los que estamos resistiendo. Más allá de que si estamos luchando activamente o quizás estamos en un momento donde es necesario reactivarnos y sobre todo, diríamos, fortalecer a quienes hoy por hoy vienen resistiendo, ¿no? Y en ese sentido hay algo muy importante, por lo menos a mi parecer, ¿no? Cuando fue la lucha contra la reforma quedó en evidencia quienes estaban a favor, que fueron los distintos frentes políticos que promueven el extractivismo como política de Estado, ¿no? Desde el peronismo, más allá de que había variantes, como dijo Raúl, progresistas, el radicalismo, e incluso la Libertad Avanza, que cuando nos estaban reprimiendo en Purmamarca, Milei recomendaba o decía que Morales era un tibio, ¿no? Entonces digo que ellos están del lado del frente. Ahora, más de 30 años de extractivismo también está dando cuenta de que el Estado es el Estado extractivista, que es el garante de esta clase capitalista que promueve este tipo y este modelo de producción. Entonces, más que fortalecer un Estado o pensar que podemos, diríamos, controlar a través del mismo a los extractivistas, hay que enfrentar al Estado. En todos los casos que están en el libro y en otros también, se da cuenta que en momentos donde las papas queman y ya no hay una política, diríamos, más invisible para poder someter, para poder avanzar con estos planes, bueno, es el Estado con las fuerzas represivas, es el Estado con la justicia, es el Estado con distintas instituciones quienes se ponen del lado del frente para enfrentar a quienes estamos resistiendo. Entonces, es una importante lección para pararnos desde dónde. Y desde ahí algo que creo que es importante, que tiene que ver con la independencia política
de los sectores que resistimos, de esos que están del lado del frente. Entonces creo que humildemente nuestra corriente, nosotros los trotskos, lo que queremos aportar también en esos, al calor de esos procesos, es también ese aporte de decir, bueno, ¿quiénes son los que nos van a traicionar? Esa alerta y esa reflexión colectiva que venimos construyendo en los territorios con las y los trabajadores, con los estudiantes y otros sectores populares. Y que la unidad, para tomar lo que decía el hermano, es una unidad que hay que construirla, porque incluso cuando hay luchas, ahí estamos disputando con distintos sectores políticos, que si bien estamos luchando en las calles, pero que también al calor de esos procesos tienen distintas estrategias, por eso estrategias en disputa. Cuando fue la lucha contra la reforma, una de las principales lecciones que nos dejó esa lucha y que están expresadas en el libro, es que quienes luchábamos no todos estábamos a favor, o por lo menos nosotros sí, diríamos, había otros sectores que no, de la unidad, de algo tan elemental como la unidad. Entonces, cuando estaban las comunidades radicalizadas en las rutas y se multiplicaban los cortes de ruta y la docencia impulsaba grandes movilizaciones en las grandes ciudades, pero también en los pueblos, en distintos lugares de la provincia, y cuando era necesario, en ese momento clave, que haya una huelga general de todos los trabajadores estatales, del sector privado, imagínense el sector agroindustrial que tanto peso tiene en la provincia como el sector azucarero o el sector minero, los servicios, el transporte. Bueno, era la fuerza necesaria que necesitábamos en ese momento. Y eso fue una decisión política de los que también estaban luchando, pero sobre todo de direcciones sindicales como la CGT, la CTA, de no convocarlo cuando había condiciones de tirar una reforma, y si se tiraba la reforma seguramente caía Morales. Entonces digo que eso no es menor porque desde nuestra corriente nosotros peleamos por esa unidad, en ese momento. Es una unidad no solamente de solidaridad, sino es una unidad estratégica, porque sabíamos muy bien que con esa unidad íbamos a poder ganar. Imagínense si no es importante. Entonces, que yo haya estado presente con otros compañeros y compañeras estudiantes en el corte de Purmamarca, codo a codo con las mujeres indígenas en la primera línea, cuando iban a reprimirnos y nos reprimieron, no solamente tenía que ver por solidaridad, sino porque éramos conscientes que teníamos que estar ahí, poniéndole el cuerpo, pero sobre todo porque éramos conscientes que teníamos que forjar en el territorio, en la ruta y en las calles, esa unidad para vencer. Entonces, no sé, digo corto, pero creo que en ese ejercicio nosotros con nuestra corriente abrimos las facultades para que estén los pueblos originarios, para que cuando iban a la ciudad y movilizaban, armamos o impulsamos una asamblea que peleamos también por esa unidad para que sea provincial, para que confluyan docentes, las comunidades, trabajadores de la salud y otros sectores que estaban luchando, porque veíamos necesario que tengamos un plan de lucha unificado. Estábamos todos en las calles, pero no había un plan de lucha unificado. Entonces, hicimos una pequeña experiencia en la Universidad de Humanidades, en la Asamblea del Pueblo contra la Reforma, pero iba en esa perspectiva. Y esa lección también está en el libro, o por lo menos esos apuntes y esas reflexiones, porque creo que cobra sentido en este momento. Creo que lo decía recién un compañero que habló, de que bueno, hay resistencia de jubilados los miércoles. Bueno, ¿cómo se puede fortalecer esa resistencia? Yendo ahí, pero también acá en Buenos Aires, lo poco que conozco, hubo asambleas o existen multisectoriales. Bueno, ¿cómo podemos hacer para fortalecernos ahí en esos espacios? Todos los que estamos luchando, todos los que vemos la necesidad de enfrentar estos planes de saqueo que incluye este plan extractivista y que incluye sometimiento mucho más de los pueblos, de los trabajadores, de las familias y de los pueblos originarios. Digo como para terminar una idea, porque lo había dejado picante ahí Raúl. Dos cositas. Estuve en Chile hace poco, en Antofagasta, parte del Triángulo de Litio, presentando el libro, y para mí fue muy impactante llegar a Antofagasta, porque mientras iba de Jujuy a Antofagasta, no dejaba de ver emprendimientos megamineros y lo que significa e implica una zona de sacrificio. Fue muy impactante para mí.
viviendo en un lugar donde hay megaminería, hay agronegocio y hay extractivismo de litio. Y lo que me impactó mucho más fue que en esa charla había compañeros nuestros de la organización hermana, el PTR, que son mineros del litio, mineros del cobre, y un compañero decía, lo mencionó Ligüen, que estando ahí en la primera línea de contaminación, no solamente estaban viendo cómo las condiciones de trabajo empeoraban cada vez mucho más, porque hay mucha precarización con extractivismo, mucha flexibilización laboral, sino que veían cómo se estaban muriendo, ¿no? Entonces esta idea de primera línea de contaminación, trabajadoras que laburaban en prepagas con la minera nos contaban los casos de cáncer. O sea, en una ciudad como Antofagasta, todos conocían una persona que tenía cáncer. Bueno, ¿eso qué tiene que ver con el extractivismo? Y hablaban de casos de aborto, hablaban de un montón de situaciones que no dejan de impactar, y que tenemos una tarea muy importante de que, y en ese sentido va el aporte de este libro, de que cómo podemos aportar para abrir cabezas, ser más conscientes de que cuando hablamos de extractivismo, lo dijeron varios, no es que tenemos que irnos muy lejos, sino que nos estamos envenenando, nos estamos inundando, se está poniendo en juego nuestras vidas, por eso decimos que son ellos o somos nosotros. Entonces, en chiquito, en Antofagasta, confluyó un referente del pueblo Licanantay, Atacama, que resisten en los territorios como resisten en Jujuy, como resisten en Bolivia, al extractivismo de litio. Confluyó en esa charla. Había mineros del cobre, mineros del litio, había estudiantes, trabajadoras de la salud, docentes, que contaron un montón de cosas, pero en chiquitito vimos esa alianza y sobre todo lo que nosotros decimos, ¿no? La importancia de ser parte de una organización política, por lo menos nosotros lo vemos así, de que podamos tener espacios de conspiración con gente amiga, con docentes, con estudiantes y demás, como para decir, bueno, ¿qué hacemos ante esta situación? Y hace poquito nos llegó la noticia de que en Antofagasta pusieron en pie la asamblea de problemáticas socioambientales y sociales, pero bueno, se está forjando algo que diríamos, por lo menos conociendo y viendo desde lejos, también es continuidad de esa revuelta que hubo en Chile, del rol que se jugó en Antofagasta, porque fue muy importante, hubo asambleas o espacios de autoorganización, y ahora se viene retomando, más allá de que, como dijo Patricia, hay veces que cuando los procesos son desviados o son derrotados, y bueno, como cuesta reorganizarse, pero hay que hacerlo, es una tarea y una responsabilidad de quienes somos más conscientes, y en Jujuy, por ejemplo, estamos haciendo lo mismo en este momento, porque las comunidades siguen resistiendo, se siguen organizando, entre pueblos se siguen haciendo encuentros, eso yo creo que es reivindicable, porque había encuentros plurinacionales de quienes resisten en los territorios de Bolivia, de Chile, de Perú, o sea, las hermanas y los hermanos nos están también mostrando el camino, y nosotros estamos haciendo enormes esfuerzos para confluir con quienes resisten en los territorios. Hace poquito hubo un desalojo en Cueva del Inca, estuve presente ahí, porque no la tomamos así medio de prepo, sino que desde hace años venimos acompañando esos procesos. Y el esfuerzo también es para confluir hoy por hoy con una vanguardia docente que luchó contra la reforma y ahora está peleando contra un fraude en un sindicato porque está recuperando esa herramienta de organización. Entonces, pensando en una perspectiva más grande, ¿qué importancia tiene que los sindicatos puedan estar recuperados por sectores combativos que vieron esa pelea no corporativa, sino que la docencia peleó también por defender los territorios, también por defender a las comunidades, y porque esa docencia también es indígena? Bueno, qué importante defender esa herramienta de organización o pensar en recuperarlo, o que haya más sectores que se fortalezcan en esta perspectiva, porque son claves para las peleas que estamos dando ahora, pero la que vamos a dar más adelante, donde sí, nosotros, nuestra corriente que es internacionalista, está pensando cómo de estas peleas, levantamientos seguramente habrán más, capaz que no de la misma dinámica, pero creo que son hipótesis que hay que pensar. Bueno, lleguemos con más fuerza, con más preparación, que seamos mucho más quienes ya tengamos estas reflexiones para que ahí podamos pelear por esos espacios de autoorganización para fortalecerlo, y también peleemos por la huelga general, que es algo que nosotros lo peleamos en Jujuy, perdimos,
no éramos tantos, eso también es una autocrítica, por eso la necesidad de ser más. La última reflexión por los valores con las comunidades, está el hermano, que para mí es muy importante. Nosotros, los trotskistas, venimos reflexionando mucho de cómo fortalecer lazos que son muy importantes e incluso reivindicar valores que existen en este momento o con distintos pueblos y con las comunidades indígenas. Creo que hay algo muy importante para reivindicar porque compartimos valores. El valor de lo comunitario, el valor de lo solidario, el valor de pensar que los territorios son bienes comunes. En Jujuy por lo menos dicen que son guardianes de los territorios, no dicen, ejercen esa, diríamos, la vida sabiendo y siendo conscientes de que esos territorios no le pertenecen, no son dueños. O sea, claro, en la cosmovisión de muchos pueblos, la propiedad privada no es parte de su cosmovisión. Entonces, diríamos que la concepción es, en el paso de esas generaciones, cuidar, preservar para las futuras generaciones que vienen. Bueno, para nosotros es muy valioso eso y nos une un montón. Defender el agua, tener una idea de lo común, de lo colectivo, de que no hay producción individual, sino que quizás hay una producción de una comunidad e incluso de territorios comunes, que eso es lo que por lo menos va quedando en Jujuy y es importante revalorizarlo en un momento donde prevalece lo individual en todos los sentidos, diríamos, de la vida. Entonces, para terminar por el programa, al calor de la lucha contra la reforma, nosotros desde el PTS pudimos avanzar en la reflexión de qué hacer con el litio, con el saqueo del litio. Con lo que decía, sí al litio en nombre de la transición energética corporativa, obviamente que lo enfrentamos en todos los sentidos, porque es brutal y no se puede naturalizar que en Jujuy o en Sus, que es donde se hace extractivismo de litio, se tenga que comprar una botella de agua mineral cuando las mineras se están llevando todo el agua que hay en el territorio. O sea, eso no se puede permitir. Entonces, que no se puede permitir que las familias, agricultores familiares, que se autosustentan de la ganadería, de la agricultura, cada vez no puedan hacerlo, tengan que ir a las grandes ciudades, a los barrios más pobres. Y no puedan tener ni un tanque para almacenar el agua o no tengan agua. Eso es lo que no podemos naturalizar. Y así otras cosas. Entonces, lo que dicen sí al litio en nombre de la transición energética corporativa, nosotros los enfrentamos. De esto, cuando quieran, charlamos en otro momento porque hay mucho para decir. Pero lo que dicen no al litio, que nosotros con mucho respeto lo bancamos porque entendemos, y sobre todo en las comunidades, cuando dicen no somos batería de litio, se llevan el agua, se llevan nuestras vidas. ¿Cómo no vamos a entender lo profundo que implica esa frase, que por lo menos en Jujuy es una bandera? Porque en esa transición energética corporativa para los autos eléctricos individuales, quizás de los países imperialistas, del norte global, como dicen mucho, no se traduce en nada en relación a las condiciones de vida de muchas familias, de muchas poblaciones de los pueblos indígenas. Entonces, los que dicen no al litio, nosotros lo entendemos de que están diciendo no al extractivismo del litio capitalista. Entonces, ahí nos une esa afirmación que hacen. Pero también abrimos una reflexión con esas resistencias, porque es importante plantear que puede existir otra salida. O sea que el litio, incluso pensándolo en términos de que hay un problema real a nivel mundial, que es la crisis climática y ecológica, y hay un problema con el calentamiento global, bueno, el litio podría jugar un rol, no en esta transición energética que nosotros cuestionamos, pero sino en otra. Claro. Que es clave para nosotros, para las mayorías, de poder pensar e incluso qué rol podría jugar esos minerales y el desarrollo científico y el conocimiento para poder apostar a otra salida. Entonces, en ese sentido es que nosotros, lo dijo Raúl, algunas medidas que fuimos dialogando, construyendo al calor de esos procesos de lucha, tiene que ver con que no podemos pensar en otra salida si no cuestionamos de que hoy por hoy la actividad minera o el uso de los recursos estratégicos están en manos privadas. O sea, fíjense si eso no es lo más, diríamos,
entregador que existe hoy por hoy en el país. Entonces son medidas soberanas, elementales, por las que tenemos que pelear, o sea, los recursos estratégicos, el litio, el petróleo, entre otros minerales, tienen que estar en manos no del Estado capitalista extractivista, pero sino en manos del pueblo trabajador, donde se pueda definir o se pueda pensar el qué hacer. Y ese qué hacer no puede estar para ese negocio verde, para la producción y el negocio de autos eléctricos a nivel mundial, sino que ahí nos lleva a pensar otra cosa, que es el imaginario que nosotros queremos abrir. Bueno, ¿cuáles son las demandas sociales? Desde ya que tener energía es digamos, un derecho humano que hay que garantizarlo. Bueno, ¿de qué manera va a ser? ¿Con qué recursos? ¿Con qué tecnología? ¿Es más importante que todas las poblaciones tengan energía como derecho, o es más importante que las grandes corporaciones tengan energía para hacer sus negocios, ¿no? Digo, eso estaría bueno pensarlo. Y también en el caso del litio, porque el litio también nos lleva a discutir si hay un aspecto vinculado al transporte. Bueno, ¿es racional que se produzcan autos individuales para dar respuesta al problema del transporte? Nosotros consideramos que no. Entonces ahí abre también otra discusión que nos lleva a pensar una planificación más racional, más integral, con las y los de abajo, con las comunidades tomando sus demandas, responder esas demandas de los reclamos territoriales y del derecho a la consulta previa, libre e informada, entre otras cosas, pero también pensar que se puede producir o puede haber una planificación integral que pueda pensar el país y las necesidades sociales con las y los de abajo, con los trabajadores que están en los lugares estratégicos de la producción, con el aporte intelectual, con el aporte de los estudiantes, para poder pensar otro tipo de salida a estos grandes problemas y necesidades sociales que existen en el país, que existen en el mundo, y que no hay salida con un sistema social tan perverso y destructivo como es el capitalismo. Así que bueno, con esto paro porque me estoy extendiendo. Muchas gracias. Nos estamos sometiendo al cambio climático para que sentamos todo lo que significa. No, bueno, para cerrar, valorar la presencia de verdad, la presencia estoica y bancando. Por la pregunta que había hecho la compañera respecto del fracking y los temblores, es literal. El fracking, la forma del mismo nombre, es fractura en roca. Entonces no es una explotación vertical, sino que baja y se extiende horizontalmente. Entonces van destruyendo la roca madre y de ahí extraen el gas. Entonces van dejando toda la tierra por debajo como un queso gruyère, es decir, como un queso todo agujereado, y eso es lo que provoca los sismos. Por eso en muchos lugares del mundo el fracking está prohibido. Y acá Vaca Muerta es un laboratorio mundial de experimentos que están haciendo que costar muy caro. Y zona de sacrificio es eso. Es literal, no queda nada ahí. No queda nada. Es decir, incluso estos 90 millones de litros que inyectan por pozo, es todo contaminado pues, y contaminante, por lo tanto. Ahora hay una campaña, Salvemos al Marimenuco, que está promovida por la Confederación Mapuche, pero con muchas organizaciones, que también lo quiero hacer público acá porque nos hemos hecho eco de esta campaña. Pero bueno, todo lo demás está en el libro, o sea, hay mucho por hablar, podríamos quedarnos un rato más. Pero yo valorar esto y decir que, bueno, las fuerzas están, miren, si uno mira hoy mismo, porque el gobierno siempre intenta hacer creer que es más fuerte de lo que es. Y eso nos podemos comer el viaje. Sí, sí. O sea, nos podemos tragar nosotros la propaganda de que son una aplanadora imposible de parar. Y no es así. Es imposible de parar con los tipos que dirigen las centrales sindicales. Es imposible de parar con los diputados y diputadas de la oposición, que se venden como pan caliente, como caramelo se venden. Es decir, cuando no se vende uno, se vende el otro. Entonces, por ese lado estamos liquidados. Por eso es importante apostar a estas fuerzas desde abajo. Y bueno, Tierra del Fuego, miremos Tierra del Fuego, sí. Esa fuerza, están todos los laburantes ahí, es una fuerza enorme. Si esa fuerza se independiza, es decir, es hoy. El paro docente de estos días, es decir, fue fuertísimo en provincia de Buenos Aires, a pesar de muchos gremios. Es decir, porque hay muchos que militan la desmoralización. Esto que dice Patricia, hay mucha gente que, bueno, está buscando alternativas, pero hay mucha gente que está muy interesada en que no pase nada. Claro. Que se curta la gente, que la sufra, total en el 2027 van a votar otra cosa. Es criminal.
Porque eso es desmoralizar a la gente y no automáticamente el cambio puede ser positivo después. No, porque puede ser gente desmoralizada. Miren lo que, el fenómeno nuevo, la abstención. Es decir, la gente, o sea, no es que, si vos no construís una fuerza desde abajo, claramente, digamos, no te puedes quedar a la deriva y a ver qué hacen los mismos que han gobernado durante tantos años. Por eso es importante construir esta alternativa desde abajo, es con los laburantes, es con los movimientos sociales, con los movimientos de mujeres, que también, por ejemplo, cuando fue los agravios de Davos, de Milei, provocaron una movilización masivísima. Muchísimo. Fíjense la reserva que hay. En términos de capacidad de movilización y demás. Bueno, hay que buscarle un curso y por eso de alguna manera estas son herramientas para esto. Yo valoro mucho esta actividad y bueno, y sobre todo el compromiso militante. Desde ya, Patricia, te agradezco de verdad un montón, aprendí un montón hoy y bueno, y la presencia de todos ustedes. Así que muchas gracias. Muchas gracias.